Comenzamos el repaso. Hoy entonces comenzamos la unidad 2 que trataría de óptica física, que sería considerar el modelo de la luz como una onda y en particular vamos a trabajar con ondas armónicas. Bueno, en general nos vamos a restringir también a una dimensión, así que solo la coordenada va a depender de... bueno, lo escribo en general. Como que va a depender de la coordenada de la posición y del tiempo, pero nos vamos a restringir a una sola variable por ahora. Esto va a ser una amplitud y una dependencia armónica, lo que también nos vamos a restringir, coseno o seno de k escalar r menos omega t más alguna fase particular. Bueno, y lo que nos falta acá es considerar la dirección del campo eléctrico. Esto va a ser un vector, o sea, va a tener una dirección particular el campo, y esa dirección va a estar en la amplitud, pero como en este cuatrimestre y en varios de los anteriores no nos vamos a meter con la dirección del campo eléctrico, esto es la polarización, aunque tiene algunos efectos interesantes, vamos a omitir esto y vamos a asumir que siempre el campo eléctrico está oscilando en la misma dirección. Sí, todos los campos que vayamos a sumar, todos están oscilando en la misma dirección. Bien, y en particular, si tenemos una onda que viaja en la dirección radial y su amplitud no cambia, cosa que es contradictoria, el producto escalar de K con R queda el producto de los módulos, porque los dos vectores son colineales. Bien, si estuviéramos en una dimensión X, por ejemplo, nos restringimos solo a la dirección X, K escalar R va a tener, el vector K va a ser K00, por ejemplo, o sea, tiene una componente K en la dirección X y 0 en las otras dos, y R es obviamente X y Z, así que el producto escalar entre estos dos me queda K por X. Entonces, si nos restringimos a que la onda se propaga en la dirección X, esto va a ser de 0 por coseno de Kx menos omega t más phi 0. Bien, esta es la forma de escribir la onda que vamos a tener. Y en la clase vieron el principio de superposición. Bueno, como la ecuación de ondas es una ecuación diferencial lineal y homogénea, entonces vale matemáticamente el principio de superposición, que si tengo que E1 es solución y otro campo E2 también es solución, entonces cualquier combinación de ellos, cualquier combinación lineal de ellos, es solución. Bueno, eso es fácilmente demostrable. Bien, esto es lo que nos da pie para modelar el fenómeno de interferencia. Que es simplemente el efecto de superponer dos ondas, y en algunos lugares esas ondas estarán en fase, o sea, los dos campos eléctricos tendrán su valor máximo, o los dos tendrán su valor mínimo, entonces la suma va en la misma dirección, se me suman las dos amplitudes, y me queda un máximo hacia arriba, si las dos estaban apuntando hacia arriba, o me queda un máximo hacia abajo, si las dos estaban apuntando hacia abajo, o sea, un valor más negativo del campo eléctrico. Y también puede ocurrir que si uno apuntaba para arriba y el otro apunta para abajo, esas dos ondas se destruyen
o interfieren destructivamente, como decimos, y en ese lugar la onda total, suma de las dos o combinación de las dos, se me anula. Bueno, y después cualquier otro efecto intermedio. Eso es esencialmente la interferencia, y podemos tener interferencia entre dos o más ondas. Obviamente, si podemos superponer dos, a esas le podemos superponer más. Está claro que sigue valiendo el mismo principio. Así que interferencia podemos tener de la cantidad de ondas que querramos. En esta clase nos restringimos solo a interferencia por dos ondas de luz, o por dos ondas, en particular ondas de luz. Y un concepto clave en óptica es el concepto de coherencia. Es decir, uno puede mecánicamente generar dos ondas mecánicas que oscilen al mismo tiempo. Perturbo una superficie con mi dedo y al mismo ritmo con el dedo de la otra mano perturbo la misma superficie en otro lugar y los voy agitando al mismo tiempo, o sea, sincrónicamente. Bueno, ¿cómo hago eso con ondas de luz? Eso es complicadísimo, porque necesito las ondas de luz, ustedes saben, se emiten, o la luz se emite esencialmente por átomos o moléculas, estados de energía de electrones que bajan su nivel de energía y emiten luz. Bueno, ¿cómo hago para que un electrón en un lugar emita sincrónicamente con un electrón en otro lugar? Que bajen los dos al mismo tiempo y emitan los dos fotones de la misma frecuencia. Bueno, es casi imposible. Recién en el 1960, en los años 60, se inventó el láser, que es un mecanismo bastante ingenioso para lograr que todos los átomos emitan de manera sincrónica. Pero hasta ese momento, bueno, el truco fue este de poner dos ranuras muy juntitas. Entonces, usando el principio de Huygens, que me dice que dos puntos de un frente de onda, esta es la manera de tratarlo matemáticamente, esto ya es del siglo, desde que la luz se planteó como onda, o sea, antes de que se conocieran los campos eléctricos, etc. Planteó que cada punto del frente de onda, como era típico de las ondas, se comportaba como un emisor secundario de ondas. Y de esa manera uno podía, a partir de un frente de onda, considerando cada puntito, reconstruir el nuevo frente de onda. Ahora bien, si interrumpo ese frente de onda salvo en dos puntos, esos dos puntos del frente de onda están oscilando coherentemente. Es decir, la diferencia de fase entre ellos es siempre la misma en tiempo. Bueno, eso me permite entonces hacer lo que fue el primer experimento. Espero que hayan visto el videito, está realmente interesante. Bueno, que hayan visto el experimento de Young. Que es una fuente de luz. En el video es el sol, pero si me restringo a una longitud de onda, puedo usar una lámpara y le filtro los colores, salvo uno en particular. Bueno, algo que lo obtura, salvo en dos lugares. Entonces, puedo considerar la luz que sale de esas aperturas como emisores secundarios de onda, y lo que tengo es que va a haber lugares donde interfieren, como acá, constructivamente, o acá, por ejemplo, donde tengo dos mínimos, y va a haber lugares donde interfieren destructivamente, por ejemplo, acá, donde una está en su máximo, en el valor más alto del frente de onda, y la otra está en su mínimo. Entonces ahí van a interferir destructivamente. Bien. Si uno representa en una pantalla a cierta distancia, en esa pantalla represento la intensidad en función de la posición del punto P de observación. Bueno, lo que obtenemos es
que esto oscila y a veces voy a tener interferencia constructiva y a veces voy a tener interferencia destructiva y a veces lo del medio. Tengan en cuenta que la intensidad, o más bien el valor medio de la intensidad, que es lo que puede detectar el ojo, es la energía promedio. La energía promedio estaba vinculada a el campo al cuadrado. Uno puede no acordarse las constantes que van ahí adelante, pero no se puede olvidar nunca que lo que vemos es energía, y la energía no es el campo eléctrico, la energía es proporcional al módulo del campo eléctrico al cuadrado. Y como la intensidad es energía por unidad de área por unidad de tiempo, la intensidad media, por lo tanto, es proporcional al cuadrado del campo. Bien, voy a tener valores donde la intensidad toma un valor que es 4 y 0. Recuerden, el campo va a ser 2 veces el campo de una única onda, y al tomar el cuadrado me va a quedar proporcional a 4 veces eso. Y lo que es importante es que acá no se fabrica energía, sino que si tomo el promedio de esta distribución, el promedio me va a quedar en 2 veces y 0. O sea, tengo la energía correspondiente a 2 agujeros, pero por ser fuentes coherentes, esa energía se redistribuye, a veces da valores más altos y a veces da valores más bajos. Bien, las cuentas están hechas en la teórica, así que no las vamos a repasar. Simplemente el concepto importante es coherencia, y que lo que vemos es proporcional al valor medio de la intensidad, o sea, proporcional al campo al cuadrado. Bien, las cuentas están reproducidas, tienen los apuntes, no vale la pena volver a hacer. Sí es importante que ustedes sepan cómo es la interferencia entre dos ondas de acuerdo a cómo es la diferencia de fase. Esto es lo que llamamos la fase de la onda. Y si tengo más de una onda, tengo la fase de una onda y la fase de otra onda. El patrón de interferencia va a estar determinado exclusivamente si tengo dos ondas que tienen una fase Φ1 y otra una fase Φ2. Lo único que importa es si están o no están en fase, y por lo tanto lo único que me va a importar es el desfasaje. ¿Cuál es la diferencia de fase entre estas dos ondas? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de entender cómo va a ser la interferencia a partir de la diferencia de fase. Y también que, si estoy pensando en dos ondas, la diferencia de fase entre dos ondas está vinculada a cuánto camino recorrió cada onda. Entonces, puedo hacer un vínculo entre el desfasaje y la onda con una regla de 3, lo voy a poner así. El delta phi va a ser proporcional a la diferencia de caminos, y esa proporcionalidad es K, o sea, 2pi sobre lambda. Entonces, hablar de diferencia de fase o hablar de diferencia de camino es algo que ustedes pueden vincular muy bien para saber si la onda va a interferir de una manera o de otra. Bien, y esto es obviamente porque en un ciclo... Perdón, no te estoy escuchando. Le estaba queriendo poner pausa y... perdón. Bien, esta diferencia, si pienso en camino, esa diferencia es lambda, una longitud de onda, pero si lo pienso en fase, ya hice un ciclo, o sea que esta diferencia en fase es 2pi. Bueno, entonces eso es proporcional. Una diferencia de fase de 2pi corresponde a lambda. Una diferencia de fase arbitraria va a corresponder, bueno, a esta regla de 3, que es 2pi dividido lambda por el delta R. O sea, si tengo una diferencia de camino delta R, va a corresponder a un delta phi, que es 2pi sobre lambda por delta R.
No estoy haciendo más que una regla de 3 simple. Bueno, ¿qué es esto que está acá? Esto es esto. Bien, y hay más ejemplos, hay más maneras de hacer interferir ondas. Una es lo de películas delgadas. De hecho, los tratamientos antirreflex que tienen los anteojos están basados en esto. Si uno tiene una superficie, por ejemplo, que separa vidrio de agua, yo le puedo poner una película de algún material, de un espesor muy chiquitito, entonces voy a tener la interferencia de lo que se reflejó en la primera cara y lo que se reflejó en la segunda cara, y estas dos ondas, llamémoslas A y B, van a interferir. Bueno, con todas las sutilezas de lo que vimos en la guía, en la clase. Si hay un salto de fase adicional debido a los cambios de índice que hay entre estos N1, N2 y N3. Pero bueno, para no repetir todo, lo importante es que tengo dos ondas que son coherentes. ¿Por qué son coherentes? Bueno, porque esta película es delgada. Si no fuera una película delgada, lo que se reflejó en A y lo que se reflejó en B no están muy correlacionados. Por eso es importante que sea delgada para que con cualquier fuente de luz yo pueda producir interferencia. Bueno, y lo otro que vimos en la clase es el interferómetro de Michelson. Que es Profe, también, sí. yo quería consultarle una duda que tengo de los términos que son interferencia constructiva y destructiva. Sí. ¿Hacen referencia a cuando es total la interferencia? O sea, si es constructiva es cuando obtengo 2 veces la amplitud, y destructiva cuando no tengo señal, ¿sería más onda por la interferencia? ¿O puedo tener Exacto. interferencia constructiva porque tengo una resultante, digamos, que es mayor a la base, digamos? No, llamamos destructiva y constructiva los dos casos extremos, o sea, como dijiste al principio. O sea, destructiva es cuando se apaga todo y constructiva es cuando tenemos las dos ondas exactamente en fase. Genial, profe, gracias. Bueno, obviamente puedes tener cualquiera de los valores intermedios, como se ve acá en esta curva, ¿no? Acá puedes tener cualquiera de estos valores entre la interferencia constructiva y destructiva. Bueno, el interferómetro de Michelson no lo vuelvo a decir por cuestiones de tiempo, pero es muy ingenioso, tiene aplicaciones actuales en tecnología de punta o ciencia de punta y en metrología. Parte de la luz se refleja, parte de la luz pasa de largo. Esto es un semiespejo. Que se conoce como divisor de haz, porque divide el haz, es un nombre muy apropiado. Bien, y después ponemos dos espejos. Entonces la luz que se refleja al espejo llega acá y parte se vuelve a reflejar, parte atraviesa y vuelve hacia la dirección de la fuente, y la que se reflejó acá vuelve a atravesar el vidrio. Bueno, obviamente parte se refleja, pero me quedo con las dos que salen en esta dirección, y acá de nuevo tengo dos ondas, A y B, que pueden interferir, que van a interferir, si es constructiva, destructiva o algún valor intermedio, está dado por la diferencia de caminos que hayan recorrido las ondas entre este brazo que tiene una longitud L1 y este brazo que tiene una longitud L2. Bueno, como lo recorre de ida y vuelta, el delta R va a ser 2 veces L2 menos L1. Y la diferencia de fase, bueno, como ya vimos, simplemente K por el delta R. Bien, una cosa interesante de ver ahí en el Michelson es qué pasó con la energía cuando la diferencia de fase es tal que se me anula la intensidad de acá. ¿A dónde fue a parar esa energía? Supongamos que ahí, en esta pantalla,
tengo que la energía, la suma de estas dos ondas me da intensidad total nula. Bueno, ¿qué pasó con la energía? Bueno, medítenlo, porque no puede desaparecer la energía. O sea, la energía que viene de la fuente en algún lado tiene que aparecer. Bueno, y por último, un concepto que vamos a usar a partir de la clase que viene, que es fundamental, es el concepto de fasor. Para poder sumar ondas de una manera muy sencillita y muy intuitiva. Bueno, intuitiva cuando uno le agarra la mano hasta los fasores. Y la idea es que si tengo una onda, esto lo voy a pensar por ejemplo, agarro, acá estoy graficando el campo eléctrico. Bueno, pongámoslo así, pongamos el eje acá. Supongamos que acá estoy graficando el campo eléctrico en función de la posición. O hagámoslo, bueno, en función de la posición o en función del tiempo, lo que uno quiera. Pongámoslo en función del tiempo. Entonces, si estoy en este punto, acá, en ese instante particular, eso lo voy a representar en el plano complejo como una flecha así. Estos ejes están en un mundo abstracto, es el eje real y el eje imaginario. Entonces pienso un número complejo cuya amplitud, este valor es 0, entonces la amplitud de esto es 0. Y si tengo el campo en este lugar, por ejemplo acá, lo voy a pensar así. Como una flecha en esa dirección. Y si tengo el campo acá, en este punto, lo voy a pensar como una flecha así. Bueno, perdón, digo puntos y escribo tiempo, porque esto es X. Entonces, en cada punto me imagino la fase como un ángulo en el plano complejo. Y cuando doy toda una vuelta, acá en el plano complejo, es que volví a un punto acá. Bien, entonces tengo una manera gráfica de imaginarme este lugar en donde está oscilando la onda. En qué parte de la oscilación está la onda, es simplemente en cuál es su fase, y cuál es su fase la represento en un ángulo en el plano complejo. Entonces, esto de que sumar dos ondas se vuelve complicadísimo, bueno, hay que aplicar alguna formulita trigonométrica, pero si tengo muchas, ahí sí se vuelve complicadísimo, o tengo que aplicar iterativamente la formulita trigonométrica un montón de veces. En el plano complejo es muy sencillo, no es otra cosa que sumar flechitas. Sumar flechitas conceptualmente, más allá de las cuentas, conceptualmente es poner una a continuación de la otra. Entonces, si tengo muchas ondas que estoy sumando, entonces simplemente lo que estoy haciendo es poner una flechita a continuación de la otra. Entonces, supongamos que tenga en un punto de observación P una onda que viene de acá, otra onda que viene de acá. Bueno, fíjense que llegan con las fases distintas. Otra onda que viene de por acá. Bueno, esto lo vamos a hacer la clase que viene, etc. Bueno, cada una llega al punto P con una fase distinta. E1 en P va a ser una
una función armónica para un valor particular del punto de observación. E2 en P va a ser otra. E3 en P va a ser otra. Bueno, etc. Cuando quiera combinar todas y obtener el campo total en el punto P, bueno, esto que analíticamente se nos va a recomplicar, desde el punto de vista fasorial es simplemente, tengo una E1, tengo una E2, tengo una E3, que dependerá exclusivamente de esto, de en qué lugar en el plano complejo represento la fase de cada ondita, la fase cuando llegó al punto P de cada ondita. Y el campo total no va a ser otra cosa que la suma de esto. Bien. Bueno, después, obviamente, si acá estoy trabajando con un coseno, por ejemplo, si esto era un E0 por el coseno de kx menos omega t, bueno, yo voy a decir que mi campo va a ser la parte real de ese número complejo. Bueno, cuando llegue acá al final y tenga el campo total va a ser la parte real de ese número complejo. Pero lo que me importa es la amplitud, porque la energía, que es lo que voy a detectar, sea con un fotodiodo o con mi ojo, va a ser proporcional al módulo del campo eléctrico al cuadrado, o sea, va a ser proporcional a esto al cuadrado. Va a ser proporcional a esto al cuadrado. Así que lo único que me va a importar, a fines de cómo es la energía que llegó a un punto particular de la pantalla, a este punto P, o a mi ojo, todo lo que tengo que hacer es calcular el módulo de ese campo total. Bien, más allá en qué ángulo particular esté, porque el ángulo del ojo o el fotodiodo no lo puede detectar. Bien, preguntas. ¿No? ¿Venimos bien? ¿O venimos muy mal? Está todo... Profe, en el tema de los fasores, el tema del ángulo sería que se cancela cuando es 180. No sé por qué me marea mucho el tema de que yo pensaba que iba a ser 90 cuando se iba a cancelar una a la otra. No sé si me explico. Sí, bueno, fíjate, si vos vamos a plantearlo independiente de los fasores. A ver, supongamos que yo tengo esta onda y le sumo esta onda. Este va a ser un E1 de xt y este un E2 de xt. Bueno, ¿cuánto te va a dar esa suma? Nulo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de fase? Acordate que entre este punto y este punto la diferencia de fase es 2pi. ¿Cuánto está corrida la onda de abajo con respecto a la de arriba? Pi. Bien, pi. Entonces, cuando la diferencia de fase es pi, la suma te da nula. Pi o un múltiplo impar de pi, porque no sabemos cuánto la corrimos, ¿no? Por ahí este punto fue a parar acá. Entonces la corrí 3pi. ¿Está bien? Sí, sí. El tema es que sea un múltiplo impar de pi. Si la corro un múltiplo impar de pi, va a quedar justo una onda opuesta a la otra y la suma me va a dar 0. En cambio, la corro un poquito menos. Ahí, bueno, tendrás que hacer la suma tendrás que hacer la suma punto a punto. Fíjate que acá te va a dar 1 más 0.
¿sí? Si el 0 está justo en el centro. 1 más 0 te va a dar 1. Acá te va a quedar 0 más 1. Ahí te va a dar 1. Y en el medio de los dos te va a dar más o menos 0,7 más 0,7 te va a dar 1,4. Bueno, si vos haces punto a punto la suma de las ondas, esto te va a quedar así. Bueno, etcétera. Te va a quedar una onda que tiene una amplitud mayor. ¿Sí? De hecho, esta altura va a ser raíz de 2 por E0. Esta amplitud era E0 y esta amplitud era E0. Bueno, esto que verlo de gráfico es complicado o analíticamente es complicado, si vos tenés dos fasores, este, E1, y este, E2, cuyos módulos son E0, pero que apuntan en direcciones distintas, el campo total, bueno, por Pitágoras es inmediato, que va a ser raíz de 2 es 0. Entonces la intensidad total va a ser 2 veces y 0, porque es proporcional al campo al cuadrado. Entonces, fíjate lo cómodo que es trabajar con fasores, porque te das cuenta inmediatamente de qué amplitud va a tener la onda suma de esas dos ondas. Bueno, y lo mismo va a pasar si son más de dos ondas. Ok, entendido. Buenísimo. Profe, Sí, yo tengo una duda que en el apunte, cuando hablaba de la intensidad promedio, dice que I sub 0 es la intensidad media sobre la pantalla debido a una sola fuente. Y después dice que la intensidad media total, entonces, es nula en los lugares donde la interferencia es constructiva. ¿Ahí no sería máxima? sí, debe estar mal el apunte. A ver, ahí lo tengo. Justo ahí. Justo ahí. Ok, sí, eso... entonces es nula. Bueno, ahí corríjanlo, donde es destructiva, y es 4 veces la intensidad de cada fuente. En los lugares donde la interferencia es destructiva. Es, Constructiva. constructiva. Gracias. Bien, no, gracias a vos. No, gracias a vos, como dicen los futbolistas. Bueno, estuve haciendo un gráfico de la cantidad de cuestionarios respondidos en función de la clase. Me salió esto. ¿Lo ven? ¿Cuánta gente contestó el cuestionario 1, el cuestionario 2, el cuestionario 3, el cuestionario 4? Venimos en caída lineal. Recuerden hacer esos cuestionarios porque es condición indispensable para rendir el parcial. Pero más allá de eso, como para testearse si va más o menos bien. Si van entendiendo. Igual son preguntas bastante sencillitas. Bueno, los dejo a... creo que era Marco el que tenía la clase, igual, y no sé quién va a empezar la clase de problemas.
Hola, buen día. Sí, le tocaría a Alejandro y después seguiría yo. Así que ahí justo creo que está hablando Alejandro. Ok. Hola, buen día. Justo me atoré. ¿Cómo están? Buen día, Ale. Buen día. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo vienen? ¿Alguno intentó hacer algo del práctico 2? ¿Cómo viene? Cuénteme por el chat. Ok. Bueno, no se preocupen. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartirles pantalla. Vamos a hacer dos ejercicios hoy. Uno es el 2, que es este que estoy compartiendo ahora. Y el otro creo que es el 5, ¿no, Marco? Hola. Sí, podríamos hacer el 5, pero tenía planeado hacer el 6. Ah, el 6. Ok, sí, sí, cualquiera. Porque es más completo por ahí. Ok. Bueno, lo que... ¿Saben cuándo es el parcial? Sí, en el parcial va a haber dos parciales, digamos, el mismo día. Uno es del práctico 1 y otro del práctico 2. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar... ¿Qué hora es? Este ejercicio es bastante sencillo. Son 10:41. 10:50 lo resolvemos. Traten de plantear algo. Es el ejercicio más sencillo de todos. Lo único que tienen que hacer básicamente es agarrar la teoría, los apuntes que hayan tomado o el apunte del profesor y aplicarlo a esto. ¿Sí? Así que hacemos eso. -10 lo resolvemos. Así que tómense ese tiempo para tratar de resolverlo y cualquier cosa me van haciendo preguntas.
Ahora nos pide relacionar esa diferencia de camino con la diferencia de fase. ¿Él se acuerda cómo es esa relación? Veremos es delta phi. Dos pi sobre lambda por el delta R. Ok, está bien, eso es K por delta R y K, como bien dijo el compañero, se define como 2pi sobre lambda. Acá una aclaración, recuérdense que el lambda depende el K y el lambda dependen del medio en el que esté. ¿Sí? Acá consideramos que es aire, así que el lambda va a ser 550. Pero el ejercicio 1 les da la posibilidad de que el medio donde esté metido esto no sea aire. Así que ahí tengan cuidado, que lo que tienen que hacer es reemplazar lambda con la relación con n. Bien. Y delta R por trigonometría va a ser igual a d seno θ. Bien. En el punto B nos dice cuál es la posición angular. Ahí se sigue leyendo, ya no se lee las letras. Sí, se ve bien. Se lee, pues. Uy, ahí no. Ahí ni yo las veo. Ahí está. Ok. Así correcto un poco acá. Ahora dice, ¿cuál es la posición angular del primer mínimo y del décimo máximo? ¿Cuándo tengo un máximo? Vamos, empecemos en orden, ¿no? ¿Cuándo tengo un mínimo? ¿Qué condición tiene que darse para poder decir que en un punto de observación en la pantalla P, o angularmente, tengo un mínimo? ¿Qué tiene que pasar? Cuando la interferencia es destructiva. Ok, sí, hay como pregunta Lucas también, es la interferencia destructiva. Y la interferencia destructiva, ¿cómo la puedo representar matemáticamente? ¿Qué relación tendría que dar? No tiene que estar desfasada 180 grados o algo así. Bien, tiene que estar desfasada múltiplos impares de pi. ¿Por qué digo impares? Porque no necesariamente tiene que ser 180. Digamos, si tengo dos fasores y un desfasaje de 180, claramente la interferencia es destructiva porque el campo total es cero. Pero si tengo dos fasores y la interferencia es 520, creo que es 360 más 180, no me da 520. Bueno, a la cuenta. Me sigue dando lo mismo, ¿sí? Si el delta phi es 3pi, también me da destructiva. Por eso cualquier desfasaje que sea múltiplos impares de pi va a ser interferencia destructiva. Eso también me da que si lo reemplazo acá, delta phi y despejo delta r, me dice que delta r tiene que ser múltiplos impares de un medio de pi. ¿Sí? Un medio de pi, un medio de lambda. Esto está mal. Medio de lambda. Delta R. Esto es para tener mínimos. ¿Sí? Si tenemos lambda sobre 2, tenemos interferencia destructiva. Si tenemos 3 medios de lambda, también. Entonces, ¿cuál será la posición angular del primer mínimo? Lo que vamos a hacer es reemplazar esto. Entonces, el primer mínimo va a ser con, por ejemplo, delta R igual a lambda sobre 2. El primer mínimo. Y si lo reemplazamos en seno de θ nos queda que es igual a delta R sobre D. Por lo tanto, la posición del primer mínimo es igual a lambda
sobre 2D. Bien. ¿Y cómo les parece que va a ser la condición con el desfasaje para el máximo? Para múltiplos pares de pi. Exactamente, múltiplos pares de pi, el desfasaje, y múltiplos de lambda enteros, el delta R. Ok, entonces, para el décimo máximo, le vamos a pedir que delta R del décimo máximo sea igual a 10 lambda. O sea que seno de tita del décimo máximo va a ser igual a 10 por lambda sobre D. Acá estamos contando que el máximo central sería como el máximo cero, ¿sí? Estos son los máximos principales, sin contar el central. ¿Se entiende esta parte? Sí. Después lo que nos va a interesar es esto, en dónde está la posición de los máximos. Sabemos que el último punto es hacer gráfico, así que lo vamos a tomar. La posición angular de los máximos está en m lambda sobre d, y la de los mínimos en m' por lambda sobre 2d con m' distinto de 2 por k, digamos. No puede ser múltiplo de 2. Porque si no, esto me queda lo mismo, la misma posición que los máximos. Bien. Pasemos entonces a la parte C. La parte C nos pregunta ¿cuál es la distancia lineal en la pantalla entre máximos adyacentes? Bien. Primero para eso tenemos que saber cómo relaciono la posición. Básicamente la posición se mide, el centro tenemos el 0, que sería la posición del máximo central, y mi punto P estaría a una distancia I. Bien. Si este ángulo lo podemos trasladar acá porque la distancia es suficientemente grande, me da el mismo ángulo, vamos a poder decir que la tangente de tita es igual a I sobre D. Bien. Ahora, para facilitar las cosas, vamos a evaluar cuánto vale más o menos ese tita, ¿sí? Considerando los datos que tenemos, que lambda vale 550 nanómetros y que D es 0,12 milímetros. Bien. Contando eso, ¿por qué queremos saber cuánto vale tita más o menos? Porque si el ángulo es menor que 10 grados, podemos decir que la tangente de tita es aproximadamente igual al seno de tita. Y esto, ahora vamos a ver que nos facilita mucho cómo calcular la posición de esos máximos. Bien, yo hice la cuenta considerando el tercer máximo. El tercer máximo estaría en 3 lambda sobre D. Y eso nos da... ¿Dónde lo anoté? Ah, aquí ya lo encontré. Y ese tita nos da aproximadamente 0,78 grados. O sea que es mucho menor que 10 grados, por lo tanto vale la aproximación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que tangente... Sí. Tengo una consulta. Sí. El D, esa de la distancia,
No deberían ser los No, 22. este es el de este no está bien. Lo puse bien, perdón. Sí, decime. Pero quería saber eso, si estaban... El de de la tangente, es el de Sí, grande, ¿no? Porque es la distancia de la pantalla. Y el del seno tita es la distancia entre las rendijas. perfecto, listo, está bien. Gracias. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir dónde está la posición de algún máximo, ¿sí? Entonces, I del n máximo sobre D va a ser igual a n. Vamos, esto es la tangente tita del enésimo máximo. Máximo con mayúscula, como lo habíamos puesto antes. Ahora la posición angular del enésimo máximo es igual a n por lambda sobre d. Como el seno y la tangente son iguales, podemos decir que I del enésimo máximo sobre D es igual a lambda sobre D chica, n lambda sobre D chica, y entonces nos queda que la posición en la pantalla es igual a D por n lambda sobre D. Bien. Si queremos hacer la posición del n más 1, del máximo en n más 1, nos queda lo mismo por n más 1, no sobre D. No sé por qué me quedé escribiendo en rojo, pero bueno, ya quedó. Entonces, con esto podemos calcular el delta, ¿no? Que es la distancia lineal. Y básicamente, como tengo lo mismo, n más 1 y n, nos va a quedar d por lambda sobre d. Bien, el cálculo, no me acuerdo si lo había hecho. Sí. Esto vale 4,5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Alguien tiene esta cuenta hecha? A ver si les dio lo mismo. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo venimos? Profe, en ese caso, ¿tenemos que hacer ese análisis para cada caso o siempre vamos a tener que va a ser menor a 10 grados? Para hacerlo de la tangente y todo eso. Bien, Llegar a la misma expresión. es una muy buena pregunta. Sí. En general, más o menos se van a dar cuenta, ¿no? Porque cuando el ángulo es menor a 10 grados, también vale otra aproximación, que la voy a poner en otro color, que es que seno de tita es aproximadamente tita. Entonces lo que pueden hacer es calcularse el tita 10 grados en radianes, que no me acuerdo cuánto da, y cuando les dé seno tita menor que eso, ya saben que más o menos vale la aproximación. Pero sí, si no vale la aproximación, tienen que hacer todo despejando el tita, ¿no? No pueden despejar, no pueden usar la relación esta de I. Esta no valdría. Claro. Y lo van a tener que tener en cuenta. En general es más importante, por ejemplo, cuando les piden el décimo máximo. La posición en la pantalla del décimo máximo. Bueno, ahí hay que hacerlo. ¿Sí? Porque en este caso seguramente va a seguir siendo mucho menor que 10, pero en otros casos no, digamos. Eso también depende de la distancia de la pantalla. ¿Se entiende? Está bien. Ok. Así que Bien, sí, bien. ténganlo en cuenta. En algunos parciales hemos tomado ejercicios donde no era menor que 10 grados. Perdón, donde era mayor que 10 grados la posición y bueno, si la tomaban menor estaba mal. Así que hagan el chequeo ese, es una cuentita nomás, es rápido. Ok. Bien, bien. Pero Gracias. muy buena pregunta. Gracias a vos, diría Fer. Bien. Profe, Sí, ese resultado no me da mi 4,5. ¿cuánto te Me dio? da 1,00833 por 10 a la menos 3 metros. Bueno. Bien.
Puede ser que cero me haya más. equivocado. Bien. ¿Cuánto digo? ¿1,08? Sí, Bueno. Adelante del 8. claro, con un cerito más. Pero, sí. Ah, ok. Que esto en realidad sería 1,01, ¿no? Vamos a redondearlo con 2. Ok, bueno, tomemos esa. Bien. Bueno, gracias. No sé quién habló, creo que Fede, ¿no? No. Profe, Sí, sí. a mí me quedó una duda en el primer cálculo que hace ¿Cuál? del mínimo, del primer mínimo, justo ahí a la derecha. Esto. Sí. Sí, que para el primer mínimo usted dice que m es igual a 1. No No, le en este queda caso triple. sería 0, ¿no? No, acá puse primer mínimo, no le dije cuánto vale m. Usando esta fórmula sería 0. La podrías poner con m menos un medio y m empieza de 1. Depende de cómo lo uses. Ah, está bien. Vamos a la m', así no se confunde. O m2' porque después abajo puse m' y es distinto. Claro, si ahí usás Sí, m igual a 1 sería el segundo mínimo. claro, en este caso sí. Está bien, Sí, perfecto. con los máximos es más directo porque el 1 es el primero, porque está escrito como m lambda. Pero en este caso en los mínimos no. Vas a tener que tener un poco de cuidado con reemplazar el m. Buenísimo. Bueno, el punto D dice en qué cantidad aumentará la distancia lineal entre las franjas de interferencia contigua en experimentos si cambian Digamos, es claro, por la fórmula que tenemos acá, que el delta I va a depender de lambda. Mayor lambda, mayor separación, menor lambda, menor separación. No vamos a hacer la cuenta porque es solo reemplazar los valores, pero háganla y se fijan. Y la idea cuál es, si yo, ¿por qué toma estos valores? 450 y 650, porque más o menos son los extremos del espectro visible. La idea es ver cómo, variando la luz dentro del espectro visible, cuánto en este caso veo esa variación en la pantalla. ¿Será mucho, será poco? Bueno, eso se ve en las cuentas. Pero va a ser bastante cercano a estos valores, ¿no? Bien. Y el punto D, ese era el de LE, es realizar el diagrama de I versus el ángulo de intensidad. Bien. Díganme, ¿cuál es la intensidad del máximo central? ¿Se acuerdan? 4 y 0. Perfecto. 4 y 0. Y dijimos que la posición de los máximos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Lo dijimos recién. Lambda Múltiplo de la sobre longitud de onda. múltiplo de la longitud de onda dividido D, ¿no? Bien. Este es lambda sobre 2. Esto es 3 lambda. Ah, no. Está bien. Esto es 3 lambda sobre D. Y esto es 2 lambda sobre D. Bien. Y sabemos que cuál es la intensidad de los máximos principales de interferencia. Vamos, en lambda sobre D, ¿qué intensidad tengo? 4 y 0 también. Exactamente la misma que la que tengo en el máximo principal. Y en los mínimos tengo 0. Entonces esto tiene que quedar algo así. Mucho. Bueno, no me va a quedar bien, pero la idea es que lo hagan más o menos.
algo así. Y sabemos que esto vale lo mismo para el otro lado, ¿sí? Es simétrico. Bien. Bueno, lo otro que podemos agregar es que también puede hacer, si vale la aproximación que dijimos recién, de que la tangente es el seno, podemos hacer el mismo gráfico para ahí y quedan las mismas posiciones, pero reemplazo acá, en vez de poner lambda sobre 2D, por ejemplo, va a ser D por lambda sobre 2D, pero el gráfico es exactamente el mismo. Acá vamos a tener D por lambda sobre D y etcétera. Bien. Bueno, y esto sería todo de este ejercicio. ¿Alguna duda? Que Lucas dice que no. Así que bueno, si no hay más dudas, pasamos, Marco, ¿querés empezar a hacer el otro o darles algún tiempo para que lo resuelvan? Sí, hola Ale. Sí, vamos a resolver el ejercicio número 6, ¿sí? Del TP, así que le vamos a dar unos minutos y 13, ponerle y 18. Arrancamos, así empezamos con el ejercicio 6, ¿cierto? Que trata sobre, a ver si comparte mi pantalla. Bien, ahí están viendo la pantalla. ¿Se ven las figuritas? Sí, profe. Listo, buenísimo. Bueno, entonces esto sería el problema a resolver, ¿cierto? O sea, en vez de tener una película delgada, vamos a resolver con dos películas delgadas. Y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Listo? Igual pueden ir preguntando, ¿cierto? Si les surge alguna duda en estos 5 minutos. O sea, ¿qué pasa con este rayo que incide, cierto? Cuando llega acá, qué consideraciones se tiene, etc. Pregunta, ¿cuántos rayos reflejados voy a tener? Si acá está mi observador, Dos puedo tener. puedo tener, van a llegar dos a la vista. ¿Sí? ¿Solo dos? Esta es película delgada. Película No, delgada. Tres. eh, Tres. aire. Tres, no. Entonces voy a... école. Entonces empezaría por eso, ¿cierto? ¿Cuántos rayos reflejados voy a tener acá? ¿Sí? Y después, una vez que sepa cuántos rayos reflejados tengo, entonces quiere decir que calculo la fase del rayo 1, la fase del rayo 2, la fase del rayo 3, y después, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Calcular la fase o la diferencia de fase entre rayos adyacentes, ¿cierto? Y esos pasos
Profe, Sí, igual despreciaríamos el refractado del segundo medio sería, y después los que se reflejan cuando el rayo va subiendo ya. igual. Este de acá, vos decís cuando vine acá, este sí, No, porque el rayo, claro, ese, el que va de N2 a, no sé, lo que claro, sería porque hay N3, por un ejemplo. rayo, ¿cierto? Este rayo viene, parte del rayo, como ya vimos anteriormente en muchas clases, parte del rayo se refleja y parte del rayo pasa, ¿cierto? Se refracta, ¿cierto? Llega acá, parte de lo mismo, parte del rayo se refleja, parte del rayo se refracta. Acá pasa lo mismo, parte del rayo se refleja, parte del rayo se refracta, ¿cierto? Este se pierde, ¿sí? Este no lo considero, este no llega, ¿sí? Entonces, a la consideración de película delgada quiere decir que solamente voy a tener este y este. Después vamos a hacer bien el dibujito, ¿cierto? Entonces voy a tener 3 rayos. Lo que sí, otra consideración importante, ¿cuál es? Y fundamental. ¿Cómo es la incidencia del rayo? El ángulo, mejor dicho. ¿Cuál es el ángulo que hace el rayo incidente con la normal en películas delgadas? Eso lo vieron seguro ya en el video, ¿cierto? De la clase. ¿Alguien me dice? ¿No era normal? Claro, perpendicular, ¿cierto? Sí, sí. Entonces es perpendicular. Pero nosotros hacemos esta representación como para que se observen, ¿cierto? Los rayos, porque si no te va a quedar todo un pegote ahí de rayos que van y vuelven, ¿cierto? Por eso hacemos este dibujito de este rayo, ¿cierto? Inclinado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bien. ¿Alguien obtuvo un numerito? ¿Alguien se atreve a tirar algo? Bueno, ¿nadie pudo obtener algún numerito? Yo no entiendo cómo empezar a plantearlo, profe, realmente. Bien. En realidad este ejercicio no es tan trivial como parece, ¿cierto? Sino que tiene, tiene su, tiene su dificultad. Entonces la idea era un poco hacer con 2 películas delgadas como para que ya después ¿no? Cuando hacen con una película delgada es el caso más simple, cuando se complica un poquito más y después si le ponen una tercera, bueno, ya van a estar recancheros. ¿Sí? Bien. Primero lo que tenemos acá es un rayo que incide, ¿cierto? Que tiene una dada longitud de onda. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con este rayito? Como dijimos,
incide, o sea, la incidencia va a ser perpendicular, pero acá lo estamos dibujando con un cierto ángulo para que se puedan observar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dijimos que se refleja, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Y ahora qué faltaría hacer? Con Snell podemos sacar cómo se refracta. Sí, pero eso no me interesa, esa es una representación nada más. ¿Sí? Lo único que puedo hacer es dibujar este rayito si quieren que se desvíe un poquito, ¿cierto? Con Enel significa, si estoy usando Enel, significa que parte del rayo también se refractó, ¿cierto? ¿Sí? No me importa si usted tiene que analizar acá si se pega, si se aleja de la normal, etc., ¿cierto? Pero como dijimos, es una representación, ¿cierto? Entonces va a ser un dibujito, parte de él va a venir y va a ser esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Acá le pifié, vamos a dibujarle bien la flechita, o más o menos bien. Y acá dijimos lo mismo, ¿no? Pues este rayo de acá no me quedó justo en el punto donde quería. Y no, me salió muy... Quiero hacerlo más pegadito. Sí, bien. Sí, ¿listo? Ahora sí. Ya dijimos que parte de este rayo se refleja. Y parte de este de acá, del que se refractó, se refleja. Parte de este también se va a reflejar, que sería esto, ¿cierto? Entonces mi vista estaría por acá, lo hice muy lejos. Bien, el índice de refracción. Este de acá, ¿qué medio es? ¿El aire? Es aire. ¿Y cuánto vale el índice de refracción del aire aproximadamente? 1. 1. Entonces, claro, entonces acá tengo del aire, ¿cierto? Y esto es aproximadamente 1. Bien, el del... Dice, se ilumina con luz de 600 nanómetros una película delgada de 200. ¿No? Porque me sale que mi internet es inestable. ¿No se escucha? Ahora sí, profe, se volvió a escuchar. Ah, bien, 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 bien. Sí, me salió un cartelito donde mi internet era inestable, entonces bueno, ahí esperé un cachito. Bien, entonces esto sería 1, ¿cuánto sería? 25. 1,25. Bien. Y dice que se encuentra a su vez depositada sobre una segunda película delgada de índice de refracción 1,2. Bien. ¿Y me dicen algo del espesor?
Es la esta incógnita. segunda película delgada? Es lo que debemos buscar. Claro, es lo que se tiene que encontrar, ¿cierto? Entonces me dice, hallar el mínimo espesor de la segunda película delgada de tal manera que se anule por completo la intensidad por reflexión. ¿Qué quiere decir que acá? Que se tiene que anular, ¿cierto? ¿Pero qué se tiene que anular? ¿La contribución de los dos rayos o de los tres a la vez? De los tres. Claro, entonces se tiene que anular la contribución de los tres a la vez. Bien, paso 1, ¿qué hacemos? Y está rodeado acá también, que es importante, por aire, ¿no? O sea que acá también el índice de refracción va a ser aire. ¿Sí? Es importantísimo saber eso para poder calcular la fase, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué calculamos? Si este es mi rayo 1, este es el 2 y este es el 3, ¿sí? ¿Qué se calcula? Primero tendríamos que sumar el rayo 1 y el 2. Sumarlo. Y después, Y después 3 tendría que estar en interferencia destructiva con el resultado de la suma. claro, esa es una opción, pero ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso, primero, ¿qué hacemos? Primero tenemos que conocer las fases, ¿o no? ¿Cuál sería la fase del rayo 1? Podríamos ver en qué superficies hay desfasamiento cuando se reflejan. La fase Claro, 1 sería la fase inicial. claro, sería la fase inicial, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿No sería más pi? Más pi. ¿Por qué sería más pi? Porque N1 es mayor que el del aire. Claro, porque el medio donde se refractaría la luz, ¿cierto? Tiene un índice de refracción mayor del incidente. Entonces acá hay fase pi, ¿cierto? En la onda. Bien. Y en el 2, la fase del rayo 2, ¿cuál sería? La misma fase inicial, ¿cierto? Provienen del mismo rayo. ¿Qué más? Ahí no va más pi, ¿o sí? No, porque el índice de refracción de O2 no es mayor al de 1. No. Claro, porque este de acá, N1, es mayor que del aire. Entonces, ¿va o no va pi? Ahí sí, pero en el otro Ahí caso sí, pero no. en el otro no. Sí, pero ¿qué falta? ¿Qué hay que sumar? La diferencia de camino que recorrió de los 200 nanómetros. Claro, la diferencia de camino que recorrió este rayo, ¿cierto? ¿Cuánto recorrió? ¿Cuál es la diferencia de camino? Si dijimos que la incidencia es perpendicular. Este vale de 1, ¿cierto? Va y vuelve. Entonces, ¿cuál sería 2 la de 1. diferencia? 2, 2 de 1. 2 de 1. ¿Pero qué falta acá? Porque esta tiene unidades de longitud, ¿cierto? Entonces, en el resumen se dijo que la fase era proporcional, ¿cierto?, a la diferencia de camino. Y acá falta un factor de proporcionalidad. ¿Cuál es ese factor? En el chat están diciendo que es K. Ah, bien, a ver, ahora ahí me fijo. Sí, se me perdió el chat. Ahí vamos a ver.
Sí, lo cerré. A ver. 2pi sobre lambda. Claro, sería 2pi sobre lambda. ¿Pero qué lambda? El de 600. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? ¿Qué dicen? Sería sobre lambda 1. Si le llamé acá película delgada 1, sería lambda 1. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el lambda? Está afectado por el índice de reflexión. Claro. Entonces sería donde esto de acá, si quiere, lo puedo escribir. 6b, phi 0 más 4, ¿cierto? De 1, pi. Y acá, ¿qué más escribo? ¿Cómo sería ese lambda? Ahí alguien dijo, ¿sí? Ahí en el chat, alguien escribió cómo sería ese lambda 1. Sería el lambda sobre n. Acá Mariana García dijo lambda sobre n, sería ese lambda. ¿Sí? Y como está abajo, entonces sería n1 sobre lambda. ¿Se entiende esta parte? Este lambda solito sería el lambda inicial, que sería de 600, ¿sí? El que está acá. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, la frecuencia era constante, eso estamos de acuerdo, pero el lambda cambia. Profe, Sí. disculpe, yo no entendí el por qué el 2 por D1. ¿De dónde sale eso? Porque acordate que la fase es proporcional ¿a qué? A la diferencia de camino, ¿cierto? Entre estos dos. ¿Sí? A la Sí. diferencia de camino que hace acá. ¿Y cuánto vale esta diferencia de camino? Porque va y vuelve. Claro, está bien. Porque va y Este vuelve. sería el R, ¿cierto? Está bien. Entonces este sería 2 de 1. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias. Y acá este sería K1 si quieren. ¿Sí? Este le puedo llamar, ¿cierto? K1. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Y iba pi o no iba pi al final? No. No iba pi, ¿cierto? Porque el otro índice de refracción del otro medio es menor, ¿cierto? Entonces no va pi. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Si fuera solamente estos dos, si fuera solamente una película delgada, listo, ya estaríamos, ¿eh? Pero ahí todavía está incompleto, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Que no esté ese pi en la fase 2 quiere decir que en esa reflexión entonces la onda no cambió de fase. No cambió Entonces, de fase, tal cual. La onda no cambió de fase. ¿Sí? bien. ¿Y acá? ¿Qué tendríamos? Lo mismo más lo mismo del anterior, ¿no? Esta contribución de acá. ¿Se entiende? Esto lo que hace, esto es lo que recorre la onda, ¿cierto? En este medio, multiplicado por el K1, ¿sí? Sería lo mismo del anterior. ¿Se repite? Entonces sería esto de acá, ¿cierto? Profe, ¿no sería 2 de 2?
¿O por qué sería de 1 ahí también? Sí, porque también recorre esto, el rayo 3. Ah, claro, claro, claro. ¿Sí? El rayo 3 recorre eso. ¿Sí? Está recorriendo esto también. El rayo 3 es esto de este. Este es el recorrido que haría. ¿Sí? O sea, haría así el rayo 3. ¿Se ve el mouse? Sí, se podría decir que sería tita, o sea, el phi 3 sería el phi 2 más lo que corre en la segunda lámina. No. ¿Por qué no se podría decir eso? ¿Alguien me dice? Porque si acá No entendí sería, la pregunta que hizo la chica. porque si acá hubiera 1,26, ¿qué hubiera pasado con el phi 2? En vez de 1,2, hubiera sido 1,26. Que hubiera Hubiese tenido cambiado un de fase. pasaje de pi. Claro, hubiera cambiado acá el pi. ¿Sí? Y entonces le estaría agregando algo que no es. Entonces yo no puedo decir que sea más phi 2. ¿Se entiende? En este caso coincide, pero no necesariamente. Ah, claro. Está bien entonces. ¿Sí? Más este cachito de acá, ¿cierto? Que le falta recorrer al rayo. ¿Cuánto sería? 2 de 2. 2 pi sobre ¿qué? Sobre lambda 2. ¿Sí? ¿Sí? Donde lambda 2 va a ser, ya dijimos, el lambda sobre n2. ¿Sí? En general, en este caso con la notación también me ayuda, donde lambda n, ¿a qué sería igual? A lambda sobre n, ¿sí? ¿Listo? Donde este está indicando el índice de refracción es una notación. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Alguien me dice qué tengo que hacer? ¿O qué tendrían que hacer ustedes? Calcular la diferencia de fase, ¿cierto? Entre el rayo 2 y el 1. Entonces tengo que calcular delta de phi 2, 1. ¿Y esto cuánto sería? Si hago esto, entonces tengo que restar esto menos esto. ¿Y cuánto me da eso menos eso? ¿Alguien me dice? A ver, no sé si están escribiendo en el chat. Ahora me fijo. Claro, me queda esto, ¿no? No, este es... Sería el 4 de 1 por pi por n1 sobre lambda menos pi. Claro. En el anterior, en el phi 3, ¿había una fase o no? No. No, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo? Profe, yo no logro ver eso, porque esa fase 3 es, digamos, cuando llega a la última... Claro. Entonces yo analizo en este caso. Este índice de refracción es mayor que este. Entonces la onda va a sufrir un cambio en la fase o no.
No, Claro, ¿cierto? En este caso no. Entonces acá, si yo le pongo pi, acá la estoy pifiando, ¿no? Entonces esto no va. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el anterior lo mismo. Eso tiene que entenderlo bien, ¿cierto? Porque un pi que va o que no va, les puede cambiar totalmente el problema. ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Y esto de acá qué sería igual? ¿Profe? Entonces, si el último medio fuera más grande que 1,2, ahí sí a Phi 3 le Claro, tendría que agregar Pi. claro, si acá estaría rodeado, qué sé yo, por un... estaría, qué sé yo, no sé, Con apoyado el en segundo, aceite. ¿Ah? con el segundo ese que dice 1,25, por ejemplo. Claro. Este de acá. Ahí sí tendría que agregarle el pi a Phi 3. Claro, si acá, por ejemplo, no fuera aire, fuera un gas con índice de refracción, qué sé yo, más grande, que sería 1,3, ahí sí tendría que agregarle, ¿se entiende? Sí, 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 genial. Gracias. Bien, entonces acá, ¿cuánto sería este? Tendría que restar este y este, ¿no? ¿Y cuál es esa resta? ¿Cuánto da? Ya lo dijeron, ¿no? Sería 4 de 1 pi n1 sobre lambda incidente menos pi. ¿Sí? Y si reemplazo los valores que me están dando, ¿cuánto da ese valor? ¿Cuánto da esa diferencia de fase? 2/3 de pi. Claro, si mantengo el pi, ¿cierto? Entonces acá me va a dar, haciendo las cuentas bien, reemplacen, este vale 200 nanómetros. Acuérdense que esto tiene que expresarlo como. ¿Cómo se expresa eso? 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9, ¿cierto? Bien. Bien, acá en el chat están escribiendo. Y esto de acá, entonces 10 a la menos 9 tengo que expresarlo. Todo tengo que expresarlo en metros. Si esto lo dejo en nanómetros, esto también tengo que dejarlo en nanómetros. ¿Sí? Si esto lo expreso en metros, esto también tiene que estar expresado en metros. ¿Se entiende? No puedo mezclar. Si no, después opero a lo loco y me olvido, ¿cierto? De las unidades. Es importante poner todo en las mismas unidades. Si acá lo dejo en nanómetros, a lambda lo dejo en nanómetros. ¿Se entiende esa parte? Donde Sí, este profe. lambda es 600. ¿Sí? Y este N1, ya dijimos cuánto era. 25. 1,25. Reemplazando todo eso, entonces le da 2/3 de pi. ¿Y esto en grados cuánto es? ¿120? 120 grados. También creo que lo escribieron en el chat, ¿cierto? Algunos encontraron un valor numérico, pero no conviene, porque me conviene saber esto, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Cuando después haga el dibujito de los fasores. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí todo bien?
¿Y ahora qué me faltaría calcular? La última diferencia de fases. Claro, la diferencia de fase, entonces, entre el rayo y el 2, ¿cierto? Y me fijo a ver qué sale. Como lo tengo acá, subo. ¿Y eso cuánto da? Cuando resto, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar al final? Resto, se me va este, se me va este, se me va este y se me va este. ¿Qué me va a quedar? El último término, ¿no? ¿Esto me queda? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Entonces me queda que sería 4 de 2. ¿Qué más? Pi, ¿sobre qué? Sobre lambda y al Sobre pi lambda incidente por N2. N2. ¿A D2 lo conozco? No, No lo conozco, ¿cierto? ¿A N2? sí, Sí lo conozco. ¿Y el lambda incidente? también. También. Entonces, ¿y a este de acá? Tampoco lo conozco, o lo conozco. O sea, quiere decir que este delta de phi 3,2 tiene que ser mínimo de alguna forma, ¿no? Para calcular, para que este D2 sea mínimo, este tiene que ser mínimo. Y para calcular el delta de phi 3,2, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que usar alguna formulita? ¿Qué hago? Habría que relacionar el hecho de que sea destructivo. ¿Puede ser? Claro, tengo que tomar en cuenta de que tengo interferencia destructiva, ¿cierto? Pero ¿de cuántos rayos? ¿De 3? De 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué herramienta matemática o qué representación? Fasores. Fasores, me permite, claro, me permite, ¿cierto? Resolver el problema. A ver. Sí, porque a veces se me va la ventanita del chat. Ah, bien. Lo vamos a dejar por ahí. A ver. Así también veo. Bien. Entonces tengo que hacer fasores. ¿Y cómo hago eso? Dibujo el rayo 1. Este sería el rayo 1. No importa si lo... a mí me conviene por cuestión de visualización y todo eso, hacerlo en la dirección horizontal, ¿cierto? Este sería el 1. ¿Sí? Que representa el campo eléctrico, ¿cierto? De valor absoluto 0. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora viene el rayo 2. Y con respecto de dónde lo tengo que medir, la diferencia de fase. Uy, acá me salió medio mal. Vamos a borrar. O hacemos lo siguiente, ¿cierto? Hacemos esto y borramos. No. A ver si me queda bien esto. El borrador, ¿dónde está? Este. Me borro todo. Estoy probando. Ahí. Es que es muy grande este borrador. Bueno.
¿sí? Estoy dibujando líneas punteadas, que sería la prolongación de este fasorcito. Y con respecto a esto tengo que medirlo, ¿no? ¿Y cuántos grados? 120. 120. Entonces tengo que hacer así aprox. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Este de acá, ¿cuánto mide? Ese ángulo mide 120 o 2π/3, ¿cierto? En radianes. ¿Sí? Dos π/3, que es equivalente a 120 grados. ¿Sí? Entonces, para que yo obtenga interferencia destructiva, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? Porque me falta un rayo más. Se tiene que cerrar. Se tiene que cerrar. Entonces, si yo cierro, a ver, vamos a hacerlo. Profe, Sí, escucho. no entendí por qué tenemos que hacer interferencia destructiva. Porque me está diciendo el problema. A ver. La consigna dice eso, dice, hallar el espesor mínimo necesario de la segunda película de tal manera que se anule por completo la intensidad por reflexión. Todos estos Buenísimo. rayos, ¿se entiende? ¿Ahora Sí, sí? sí, sí. No sabía de dónde le había sacado. Sí, es lo que me está diciendo la consigna, ¿sí? Entonces que yo tengo que tener cierta interferencia destructiva, ¿sí? Se tiene que anular. Entonces, para que eso se anule, como alguien dijo por ahí, ¿qué tiene que pasar entonces? Este polígono se tiene que cerrar, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuánto valen los lados de este triangulito? O de esos fasores. Este también sería de 0, ¿no? ¿Sí? Todos van a tener la misma magnitud. Entonces, esto es 0. Y este de acá también, ¿cierto? Va a ser 0. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es este? Este va a valer 60 grados, ¿no? Si este es 120, el de adentro vale 60. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Equilátero. Es un triángulo equilátero. Entonces, a mí lo que me falta conocer es esta, ¿no? Este delta de phi 3,2, que acá le pongo m de mínimo, ¿sí? Este sería el mínimo espesor que va a tener la película, ¿sí? Porque ahí recién, ahí le voy a dar este de acá, este valor de acá, ¿sí? Si no fuera el mínimo, si fuera el siguiente, como estos dos ya están fijos, sería una vuelta más, ¿o no? ¿Se entiende? A ver. Sí, acá dijeron triángulo equilátero, se tiene que cerrar, ¿sí? Entonces, para que esto sea mínimo, se tiene que cerrar, ¿sí? Y este ángulo vale 60. Si no fuera el mínimo, bueno, tengo que ver, ¿sí? En este caso, como va a ser mínimo, ya sé que este delta de phi 3 tiene que valer ¿cuánto?
como este de acá, el de adentro, vale 60 grados, el de afuera, ¿cuánto 120. vale? ¿Cuánto vale? 120. 120, que sería 2pi sobre 3. ¿Sí? Y resolví el problema. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hago? ¿Vengo acá o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para que sea mínimo, mínimo y el D mínimo. ¿Sí? M de chiquita de mínimo. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Reemplazo o no? Lo que ya obtuve. ¿Cuánto vale esto? 2pi sobre 3. Esto vale 4d2 pi lambda por n2. Reemplazo todos los valores y ¿cuánto sale de 2 mínimo? Acá no me olvido de la m. De 2 mínimo, ¿cuánto sale? 83,33. ¿Qué cosa? ¿Metros? Nanómetros. Nanómetros. 83, ¿cierto? Coma y moneditas, ¿sí? Nanómetros. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿se entendió? Acá, cuando yo tengo películas delgadas para yo resolver los problemas, ¿qué tengo que hacer? Cuando ya calculé la fase, la diferencia de fase entre rayos consecutivos, ¿qué es lo importante que tengo que hacer cuando tengo películas delgadas? ¿El diagrama fasorial? El diagrama fasorial o el diagrama de fasores, ¿cierto? Con el diagrama de fasores yo resolví todo, ¿sí? ¿Entiendes? Y si a mí me pidieran en un problema, en un parcial, no el mínimo, sino el siguiente, entonces, bueno, eso ya lo dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Profe, Bien, acá es importantísimo los errores más comunes que hay, sí. Decime, antes de explayarme un poquito más. profe, quería Sí, preguntarte, sí, Agustín, en decime. ese diagrama fasorial, Fasorial. si lo quiero hacer con intensidades, ¿cómo sería con ese ángulo 120? No, no lo podés hacer con intensidades. ¿Por qué? Porque el diagrama de fasor está hecho ¿para qué? Para el campo eléctrico, ¿sí? Claro, porque yo preguntaba más que nada por el Sí, cuestionario último que era sobre intensidades. sí, si por ejemplo ese polígono no se cierra, esa figura no se hubiera cerrado, entonces ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido una resultante, ¿no? Si acá, por ejemplo, me hubieran dado un D que no era de 83 nanómetros, si no hubiera sido de 85, ponele, y no se me cerraba, entonces hubiera habido una resultante. ¿Se entiende? Y yo geométricamente hubiera tenido que calcular, ¿cierto?, el valor del módulo del campo eléctrico resultante. Una vez que yo tengo el módulo del campo eléctrico resultante, puedo calcular la intensidad, ¿sí? Porque acuérdense que la intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? De ahí salió todo. Bien, bien, buenísimo. ¿Listo? Entonces, acá lo más importante es que cuando los errores más comunes que se ve es que yo tengo tengo dos películas delgadas, por lo tanto tengo 3 rayos, ¿cierto? O sea, va a haber interferencia por 3 rayos. Y lo que me plantean son condiciones de mínimo, ¿para qué? Para 2 rayos, y eso está mal, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es hacer mi diagrama de fasores. ¿Se entiende?
Y yo no tengo que usar expresiones, ¿cierto? Que se obtuvo, por ejemplo, para rendijas, ¿sí? Para 3 rendijas. Digo, puedo usar las expresiones. No, no puedes usarlas, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es el diagrama de fasores. ¿Listo? ¿Se entiende? O sea que lo que es películas delgadas, como dijo fuera al inicio, o sea, es una aplicación, ¿cierto?, de un fenómeno de interferencia. Bien, ustedes tienen ahí para resolver el 5, iba a resolver el 5, pero era muy simple, que lo pueden hacer ustedes, que también le piden el espesor mínimo. Ahora, como ya vimos el de 3, el 5 le va a aparecer re facilito. ¿Sí? Cualquier cosa pueden preguntar en la clase de consulta. ¿Listo? Uy, justo, mira, ahí le pegué. Solamente me pasé 2 minutos. Bien, chicos.